Joaquín Marín de Dopingüe. Joaquín Marín de Do. Pingüe, qué alegría verte, Carlangas, ñangas. ¿Qué me decías que no sabías qué? No termino de asimilar qué chingados hago aquí, Joaquín. Pues ver el mundo. Pues ver el Carlangas. mundo, pero fíjate ¿Qué? que esto de hacerle al moped contigo, Sí. pues me divierte mucho, pero espero que a la audiencia le importe, le interese lo que aquí platicamos en un diálogo, Sí. pues de periodistas. Sí, pero me preocupa que hayas llegado a plantearte eso. Esa Y en esos interrogante. términos, con esa interjección tan ordinaria de ¿qué hago aquí? No es ordinario preguntar qué hago aquí. No, Lo no, no, ordinario no. sería Dije, no. qué chingados Eso hago dije, aquí. Eso dije, la interjección, la exclamación. Bueno, tú dime, ayúdame a entender Sí. qué hago aquí. ¿Qué haces? Pues no sé, pero yo te ayudo. Yo te acompaño. No, Joaquín, te veo bien, no No, percibo que te hayas asoleado. ¿Qué no fuiste al Zócalo? No pude ir porque yo trabajo. Digo, sí, yo trabajo, entonces no pude ir, Marín. ¿Cuánta Porque gente? había que ir ¿verdad? desde las 11 de la mañana. La No, AMLOFest, hubo gente que llegó a las 7. que llevaron, ¿no? Bueno, Sí. mira, yo ¿Cómo, ayer... cómo llegaron los de Veracruz? ¿A pie? ¿En caravana? Ayer, fíjate, publiqué el contenido, ojalá podamos ver, Sí. de lo que hizo un cabrón, que imagínate, es el delegado del partido que fundó Andrés Manuel López Obrador, que se llama Morena. El delegado estatal en Veracruz le pide a los alcaldes de su partido que roben tantito, dice, para acarrear, pues gente, yo pienso, pues, muy necesitada, acarrearla para nutrir la concentración en el Zócalo. Vamos a escucharlo. El 1 de diciembre, les repito, vamos a ir a la Ciudad de México. Le pido aquí a mis alcaldes, alcaldesas, que nos acompañen, que nos ayuden, que faciliten el traslado de los compañeros y compañeras. ¿Quién quiere ir a la Ciudad de México a apoyar al licenciado Andrés Manuel? Vamos a decirle aquí a los alcaldes y a las alcaldesas que agarren tantito de sus ahorros para que nos ayuden. ¿Cómo ves? Pues esto bueno, es el cinismo, ¿sí? Y la negación de todo lo que se dice en el Zócalo, por ejemplo. Ya sea en la plancha o ya sea en Palacio Nacional. ¿Y qué habrá ocurrido con los delegados y otros bribones morenistas en las otras 31 entidades? Oye, ¿Tú crees que fue solamente ¿Se le este ocurrió a cuate? él? No sé, pero pues, si estás hablando de Veracruz, pues con este gobernador, apenas el moretón para el madrazo, ¿eh? Sonó a leperada, ¿eh? No, es un apellido, madrazo. Es cierto, pero bueno, qué concentración, donde el presidente dijo algunas cosas que yo creo que sobraban en su mensaje. Le gusta a él mucho esto de... El baño de gente, el baño de pueblo. El baño de pueblo, sí. Sí, es lo suyo. Pero creo que no debió haber pues celebrado como si fuera un asunto de su gobierno, por ejemplo, la enorme cantidad de dólares que están enviando Siempre. los mexicanos que huyeron del hambre y que viven trabajando en Estados Unidos. 4.800 millones de dólares mandaron en noviembre, cifra que no se había logrado jamás desde que hay registro en el Banco de México de envío de remesas, nunca. Pero digo, ahí el chiste sería que un presidente de México dijera, ¿saben qué? Hoy les informo que llegaron solo $2 de remesas porque los mexicanos ya tienen oportunidades de trabajo. Sí. Y hasta se están regresando nuestros paisanos que se fueron. Pero hay que reivindicar, y mira, el presidente López Obrador, como sus antecesores,
tienen y han tenido siempre la tentación de dar como garantía de eficacia de gobierno que la bolsa de valores es alta, está en niveles altos, y que el peso no se ha devaluado. Pero eso no tiene que ver con la gestión gubernamental. Yo a lo que voy es a lo siguiente. O sea, cuando la bolsa de valores baja el gobierno, no es cierto, a la gente le vale madre el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, solo a unos pocos que juegan la bolsa y a algunas empresas importantes, ¿sí? ¿Tú crees que les importa al 99% de los mexicanos le vale madre el índice de la Bolsa de Valores? Sí. ¿A ti te altera la vida? Bueno, entonces, lo que yo digo, lo he dicho aquí, lo repito, es nada más indicativo, no es representativo de una economía, sí, de cómo va la economía, bien o mal, ¿no? Y luego el tipo de cambio. El otro día que se fue a 21.90, dice el presidente, es por factores externos. Sí, es cierto, presidente. Pero cuando ha dicho que no se ha devaluado, lo atribuye a su gobierno. Y no es verdad. El peso es la quinta moneda de los países emergentes que más se comercia en el mundo las 24 horas del día. Sí. O sea, el tipo de cambio lo fija la oferta y la demanda mundial. Claro, puede influir decisiones internas como el error de sacar a Arturo Herrera, desechar a Arturo Herrera para ser gobernador del Banco de México y proponer sacarse de la manga a la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja, ¿sí? Que fue una mala señal y aquí influyó, pero vamos. Puede incidir, pero levemente, ¿no? Sí, pero lo que te quiero decir es que si no se devalúa es una acción de gobierno. Si se devalúa es un factor externo, que es el doble lenguaje. Hay otro elemento que suele, digamos, capitalizar el presidente como mérito de su gestión, que es el monto de las reservas internacionales en el Banco de México. ¿Sí? ¿Tiene que ver con el gobierno? En alguna sí, digo, sí, es porque si hay estabilidad, ya no es como antes. Antes, tú comprabas, hasta antes de Zedillo, que le hizo la reforma, tú comprabas $1 y lo sacaban del Banco de México. Ahora ya no, ahora tú vas a la casa de cambio o al banco y compras $1 y te lo venden de los dólares que le ingresan, de otros que van a cambiar. Es decir, las reservas ya no se tocan, por eso lo vació las reservas hasta 1994, se vaciaban las reservas en las fugas, en las corridas de capitales. Ahora puede haber una corrida de capitales y no se afecta la reserva, porque no sale un solo dólar de la reserva del Banco de México para la venta de dólares. Pero el Banco de México no lo maneja el gobierno. No, es por fortuna, una institución autónoma, por eso me llama tanto la atención que la propuesta, y por supuesto aprobada, nueva integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, que citaba yo, Victoria Rodríguez Ceja, dijo en su comparecencia en el Senado, me comprometo a defender y a luchar contra la inflación, a no tocar las reservas y a defender la autonomía del Banco de México. Bueno, pues a ver, eso es lo constitucional. Lo hablábamos el viernes pasado, ¿sí? Entonces, y lo repite otra vez. Pero qué bueno que se comprometa, porque también había quienes interpretaban la designación o la propuesta del presidente como una gana que ha manifestado, ha proyectado en otras ocasiones, de que de las reservas se compensen las deficiencias económicas. No las deficiencias, no. Que se eche mano en las reservas para reforzar los programas sociales, por eso, pues, sociales electorales del presidente López Obrador. Que no le son suficientes si quiere más, pero pues no eso no se puede. No es... Legalmente es imposible. Hay algo en lo que dijo el presidente en el Zócalo que me llamó mucho la atención. A ver, ¿qué te llamó la atención? Que ha habido ya, pues esto que le llaman la revolución de las conciencias. Ah, sí, a mí también me llamó. Y mira, eso me hizo pensar, fíjate, en la Revolución Cubana, al triunfo del castrismo, el Che Guevara decía que haber tomado el poder había sido sencillo, que de hecho la guerra o la guerrilla tardó poco en apoderarse del gobierno, sí. Que lo difícil, lo más dificultoso era crear, decía él,
un nuevo hombre. Hablando del género, Sí. de la especie humana, ¿no? Nuevo hombre, no. El cambio de mentalidad. Y yo creo que los cambios de mentalidad no se pueden dar en este caso, en 3 años en México. Ni mucho menos por decreto. Por eso. Entonces no creo que haya habido un cambio sustantivo de las conciencias. Oye, no se ha dado ni siquiera entre los devotos de la Cuarta Transformación, como este bribón delegado de Morena en Veracruz, que le pide a los alcaldes de Morena ordeñar, pellizcar del presupuesto para acarrear gente. Es decir, si a ese cabrón no le ha cambiado la mentalidad, medrando, viviendo gracias al López Obradorismo, pues menos a quienes no militan o militamos en eso. ¿A ti te ha cambiado la conciencia? No, a ver. De la gente que conoces, de cualquier nivel No. económico, social, religioso, lo que sea, hemos visto un cambio de conciencia. Está cabrón eso, ¿no? Sí, eso es aspiracional. Y retrata, Clase mediero. y retrata un proyecto que va más allá de 6 años de gobierno, Carlos. Bueno, los cambios de conciencia, que creo que son, pues, requieren de periodos, pues, de varias generaciones, si es que acaso se puede dar un cambio de conciencia, está canijo. Tú sabes que, por ejemplo, la cristianización en México a partir de la conquista, pues, ha sido tan relativa que el Papa Juan Pablo II llegó a hablar de una segunda evangelización en México. Y hay lugares, ¿qué te parece? El de Chiapas es clarísimo, a las afueras de San Cristóbal de las Casas, en San Juan Chamula, Sí. donde ves en un templo aparentemente católico, Sí. entrar a gente de las comunidades y hacer rituales Con gallinas. que tienen mucho que ver con las prácticas prehispánicas. Si no ha cambiado la conciencia plenamente por tantas generaciones como que han pasado 500 años, pues ya parece que en 3 vas a ser distinto. Sí, bueno, eso es parte de cómo él ve las cosas, o como él quiere verlas, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la Cuarta Transformación, él le da una dimensión histórica que obviamente todavía no tiene, ¿sí? Porque la primera, él habla de la primera transformación, la independencia. Sí, son las fichas que ya sabemos Sí. de los libros de La texto reforma gratuitos, y sí. la democracia de Madero. Sí, Oye, sí. ¿no fue una transformación la conquista? Pregunto, ¿no fue una transformación la colonia? Sí, esa fue una transformación. Yo creo que es la más brutal o drástica de las transformaciones. Y Conquista a propósito y colonia. de la colonia, fíjate, más allá de pues seguramente la explotación, lo que quiera verse, explotación económica en la colonia, pues caray, hay también problemas que arrastramos desde entonces, por ejemplo la corrupción, que el presidente se lo atribuye solo a los presidentes de 36 años a la fecha. Es decir, a 4 o 5 presidentes neoliberales les dice, no, la corrupción está muy acendrada. Bueno, ahí está de nuevo este bribón, Esteban Ramírez se llama. Esteban Ramírez, un cabrón que ya debieran haber expulsado del partido porque llama a la comisión de un delito. Entonces esto del cambio de conciencia, mira, ¿qué te parece lo que pasó en Medio Oriente con los intentos intervencionistas absurdos y siniestros, criminales de los Estados Unidos y otros países, por volver democráticas a sociedades cuyas conciencias pues son de otra naturaleza? Por ejemplo, en Afganistán, por ejemplo, en Irak. Pues no es cosa de que vamos a hacer de tal manera y ya lo eres. No, a ver, mira, hablas de Afganistán. Afganistán, los talibanes derrotaron la invasión a los rusos, a los soviéticos, perdón, en su momento. 1 millón de soldados soviéticos. ¿Sí? Estuvieron 10 años y los derrotaron. Luego, Estados Unidos
entró a invadir Afganistán, 20 años duró esa guerra Y los y la derrotaron. perdieron. Los talibanes sacaron a los soviéticos y volvieron al poder. Llegó a Estados Unidos, se hicieron a un lado, se fueron a las cavernas, allá en las montañas, en las alturas, desde donde no los pudieron sacar ni los soviéticos ni los estadounidenses. 20 años y entraron caminando a Kabul. Joaquín, los cambios de conciencia son... se pueden llevar centenares de años. Ve lo que pasó con el Estado soviético. Tantos años, desde 1917 hasta los años finales de 94. los 80, principios de los 90, el sistema, digamos, socialista. Pues velos ahora. O ve a China, gobernada por el Partido Comunista Chino, y parece ser que fuera la meca del neoliberalismo y del libre comercio, ¿o no? Del libre comercio, no, del liberalismo, sí. Bueno, Porque para los chinos tienen un concepto del comercio exterior que es la ley del embudo. Para afuera todo, para adentro así. ¿Sí? ¿Sí? bueno, pero todo esto porque sí me llama la atención, el presidente también da por terminada la corrupción, y No, yo y- creo que y la tiene, inseguridad, sin claro. duda, pero tiene aciertos. ¿Qué te parece lo del salario mínimo? Pues yo creo que es un gran Sí, acierto. pero a mí me llama mucho la atención. Sube el salario mínimo 22%, que me parece estupendo, que a niveles aún insuficientes, ¿sí? Pero bueno, es mejor que suba el 22 a que suba el 5. Pero ¿qué ocurre? ¿Quién lo anuncia? El Consejo Coordinador Empresarial. Porque es un acuerdo entre... No. sí, es Sí. un acuerdo entre gobierno, empresarios ¿Y por qué no lo sindicatos. anuncia ningún sindicato? Pues no sé por qué. pero- Debía decir por qué. Porque la desaparición de Fidel Velázquez y la desaparición en los hechos de la CTM, de la Confederación de Trabajadores de México, que era el brazo obrero del PRI, no hay un sindicato de sindicatos de trabajadores, No. obviamente, que hable por ellos o que responda por ellos, ¿sí? Pero responda, hablo no de responder, no de responsabilizarse, sino de hablar por ellos. ¿En qué sentido? Que el sector privado sí lo hay, que es el Consejo Coordinador Empresarial, que agrupa todos los organismos cúpula que llaman, y a su vez estos organismos, las cámaras y las cámaras a industria, comercio, en fin. Y entonces, ¿quién lo anuncia? El Consejo Coordinador Empresarial. Pero el hecho es que sube el salario, Sí. y qué bien que suba el salario. Pero cuando el presidente habla de otros asuntos que los da por resueltos, por ejemplo, la vacunación, No es que verdad. como sabemos va quizás a la mitad los que No, yo te doy los tenemos. datos muy bien. A ver, Hay 65 millones de mexicanos con dosis completa. o sea, la mitad Sí. de la población. Y él la da Pero- Sí. por resuelto. No, pues acuérdate, misión cumplida, no, ninguna misión cumplida. Luego, hay aproximadamente 17 millones de mexicanos con una dosis, que es como si no estuvieran vacunados, ¿eh? De algo le sirve. Como si no estuvieran vacunados. No, por eso ahí son sí, dos. Bueno, pero me permito medio corregirte, Joaquín. no, porque la no me primera estás corrigiendo, dosis, estás es disintiendo. que la primera dosis, digamos, te inmuniza, hasta donde entiendo, en más de un 50%. bueno, el hecho es que Y la segunda tienen dosis una- lo refuerza. no tienen la dosis completa y hay otros 15 millones de mexicanos que no tienen una sola dosis. Bueno, por eso, Y él da por resuelta la, Bueno, el y asunto aquí está de la realidad. Y apenas ahora, como una concesión, que hablábamos el viernes pasado de las edades, 15 a 17 años, están empezando a poner algunas vacunas a menores de 15 a 17 años. Pero de 5 a 15, ni una. Del tercer refuerzo del presidente estamos considerándolo para el futuro. Y el problema es que tienen 42 millones de vacunas almacenadas. 42 millones de vacunas. Y yo me pregunto, ¿para qué quiere el gobierno 42 millones de vacunas guardadas? Porque no las puede poner, porque no tiene suficiente. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador decidió tener el monopolio de la vacunación con fines de gobierno y electorales y no abrirla.
¿En dónde? Como está pasando en Estados Unidos, y ya en España, por ejemplo, ¿sí? Desde los niños. A ver, no, en los supermercados te vacunan. Por eso, y desde ¿Para qué? niños. En hospitales privados te vacunan. Aquí no. Aquí solo el gobierno vacuna. Por eso no han podido avanzar en la vacunación. Por eso tienen ahí 42 millones de vacunas que no han usado, que es criminal. Cuando hay todavía 15 millones de mexicanos sin una sola dosis, hay 17 con una sola dosis, no se está poniendo la tercera dosis a los adultos mayores y se niegan a vacunar a los menores de 5 a 15 años. Pero tienen 42 millones de vacunas guardadas. ¿Para qué? Puta, ¿quién sabe para qué? De los mayores de 60 o 65 dijo ayer que en el transcurso de diciembre habrán sido vacunados o empezará esto de la tercera dosis. Pero mira, decía yo que para principios de diciembre, puta, no, sí, no. Hoy es 13, Por eso, pero él dice que en el transcurso de diciembre. Entonces puede ser que a la hora pues del 31 de diciembre, en el cambio de año, segundos antes tengas que ir a hacer cola no sé dónde para que te pongan la vacuna. Pues mejor haz fila, ¿no, Marín? En lugar de cola, ¿verdad? Sí, digo, Sí. te sugiero. Qué bueno que cuidas el lenguaje. Por eso yo digo que estamos aquí en un cubículo, para no decirle peradas. Pero lo que digo es que da por hecho cosas que no están hechas. Tanto que para mí, digamos, el papá de los pollitos, de todo lo que ha derivado en lo que hoy es Morena, que es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en Guadalajara dice pues que el principal problema, la inseguridad, está a peso. No hay crecimiento económico, no hay propuestas para una solidificación, para un fortalecimiento, una recuperación del país, y que es donde se ve por los resultados la eficacia del gobierno. El presidente habla como de resultados, pues la distribución de los apoyos sociales, yo creo que está mal, porque eso no genera la economía ni el bienestar en la idea de lo que es una nación con una economía sana y un gobierno eficaz. Mira, para mí son 3 los aspectos fundamentales donde está en falta este gobierno. Primero, el tema de la seguridad. Van más de 106,000 homicidios dolosos desde el 1 de diciembre de 2018 al día de ayer, Carlos. 106,000, que es un homicidio doloso en México cada 15 minutos. Un homicidio doloso cada 15 minutos. Que es una marca mundial. Mundial. Ningún país del mundo tiene en este lapso de 36 meses 106,000 homicidios dolosos. Ninguno. 2. La economía. El presidente dijo que íbamos a crecer en su gobierno al final al 4% y hablaba del 6% en el 19. En el 19, sin pandemia, México creció creció menos 0.1%. O sea, decreció ligeramente. No creció nada. Luego, la pandemia no puede servir de coartada para lo que hace. Luego vino la pandemia, 2020, y hubo una caída de la economía del 8.2%. Ante una caída de esa magnitud es lógico el rebote, elemental. Entonces, el presidente dijo, vamos a tener una recuperación en V, o sea, se cae y se sube. Pues no, está habiendo una recuperación como de raíz cuadrada, ¿sí? ¿Te acuerdas? Sí. La raíz cuadrada es una línea que baja, una como pequeña V y luego una línea horizontal. En eso estamos. ¿Por qué? Porque dijo, les apuesto que vamos a crecer al 6%. Pues o me dejo de llamar a Andrés Manuel. No, eso fue lo de las medicinas. Ah, es cierto. Sí. Es cierto. Sí. Y pues yo creo que no se va a llegar a eso. Y el año que viene vamos a ver si crecemos al 2 o al 3, al 2%. Apenas, Carlos, si se crece el año que viene al 2,5%, pues, estaremos al final del 22 como estábamos el 1 de diciembre, o al principio del 19, en 0. Pero si nos vamos a con lo que recibió en el 18, que fue un crecimiento del 2,5%, todavía estaríamos abajo 2,5% al iniciar 2023, Carlos.
que sería el 5º año de gobierno. Pues sí, Joaquín, pero para efectos, digamos, prácticos, Placeros. pues con esos problemas o pendientes. Ya, me falta el tercero, es la crisis, el manejo de la crisis sanitaria. Ah, bueno, Aunque, y medicinal. bueno, Perdón. sí. Tanto en vacunas como en Sí. el desabasto de Así medicinas. es, no solo de medicinas y equipo sanitario. Sí. Entonces, esos para mí son las tres fallas de ese gobierno. Me podrán decir que la crisis económica es por la pandemia, podrá decir que el tema de la crisis de los hospitales daneses, ¿te acuerdas del sistema de salud danés? Sí, que es Nórdico. que es por lo que se recibió el desorden y la inseguridad por la tendencia. O sea, siempre hay una coartada para cualquier conflicto. Bueno, pese a lo cual, pues a ver, ¿cómo ves el apoyo extraordinario que reflejan las encuestas, Joaquín? Pero es personal. Ojo, no es de gobierno. Pero a mí me cuesta trabajo Sí. distinguir No, porque... yo te lo distingo muy bien. A ver. ¿Sí? Su gobierno, la gestión de su gobierno, ¿tiene el mismo reconocimiento que López Obrador como presidente? Pues yo creo que sí. Pues yo creo que no. ¿El doctor Alcocer tiene el mismo reconocimiento? ¿El secretario de Comunicaciones y Transportes tiene el mismo reconocimiento? No, pero al manifestarse el apoyo que va del 58 Del 60 al al 65, casi el Sí. 70% de popularidad, pues yo creo que si digo bien López Obrador es por todo lo que implica López Obrador, No, yo lo que separo. incluye su gobierno. Yo lo ¿Cómo separo. lo diseccionas? A mí me cuesta trabajo. Bueno, pues vamos a hacer Puedo un hacer esfuerzo. pinole, creo, con razonamientos sólidos, digamos, a los responsables del desastre sanitario en México. El doctor Alcocer es una gran decepción. Habiendo sido Premio Nacional de Ciencias, es un sujeto que llega a decir que ni a sus nietos vacunaría ¿Vacunará? contra la COVID. Y López-Gatell, bueno, es desde mi punto de vista un probable responsable del delito de crímenes contra la salud pública, desde mi punto de vista. Y ya le están preparando demandas que en algún momento espero que prosperen. Un tipo que ha servido para maldita la cosa y ha sido mentiroso y ha sido un bribón. Un bribón. No veo diferencia entre un corruptazo, el que me menciones, que Hugo López-Gatell, que se ha pitorreado, ha insultado, ha ofendido como golpistas y como telenoveleros a los padres de niños que padecen cáncer, y que este miserable ha sido incapaz de promover la adquisición de medicamentos y es uno de los artífices del desastre que significa eso para la población que acude a los sistemas públicos de salud. Sí, ahora es el que escucha a López, el presidente López Obrador, y fíjate, están repitiendo López-Gatell y el presidente, mi Carlos, están repitiendo lo que dijeron en enero y febrero de 2020, cuando ya se tenían las noticias de Europa del COVID, ¿sí? En diciembre. Ah, sí. ¿Sí? Lo mismo, ¿no? Bueno, dice López-Gatell Ante el Omicron. el martes, sí. No, es posible que se desarrolle por el mundo y es posible que llegue a México. No, es posible. No es posible. Va a llegar a México como llegó. Ya está del otro el lado de COVID. Tijuana, hombre. Por eso, va a llegar, pero ese podrá llegar. Es el negar la realidad. Incapaz de, además de ponerse de acuerdo con no sé qué tipo de instituciones, para que al arribo de pasajeros que vienen del extranjero a los aeropuertos internacionales del dice que país haya una revisión sanitaria. ¿Cómo chingados que no hay? Oye, es más difícil viajar a Guadalajara porque tienes que el QR, que esto, para viajar a Estados Unidos, la prueba, el otro QR, las vacunas y una declaración jurada, ¿sí? Aquí en México llegas y dice Claudia Sheinbaum, cuando se informó lo de Omicron, dice, ya
ordené que se reforzaran las medidas sanitarias en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No hay ninguna. Mentira. No, primero, no se puede reforzar lo que no existe. No había ninguna medida. Y segundo, alguien la clavó con ese cuento. Porque yo, personalmente, te puedo decir, Claudia, que no hay ninguna medida cuando llegas en un vuelo internacional. Ninguna, Claudia. Te engañaron. Y ella se creyó en embuste. Creo que ahí son 7 países en el mundo donde es entrada libre. Todos los demás. Entre 190 casi, ¿eh? Sí, o no, entre más. Depende, la ONU los que tiene creo que son 194, pero la FIFA tiene 225. En fin, a lo que voy es que no entiendo por qué te la hacen de PEX para viajar a Guadalajara ¿sí? Pero si llegas con Omicron de donde sea del mundo, te dicen, pásele. Sí, vamos. No te dicen ni pásele, no te dicen nada. Tú puedes viajar en este momento de Sudáfrica a México sin ningún problema. Qué bueno que esta semana no voy a ir a Johannesburg. ¿No vas a ver tus minas? Esta semana no. Ah. Pero, Joaquín, esto que estamos viendo en el problema sanitario refleja algo y lo encarna muy bien la dupla esta del secretario y el subsecretario de Salud, un desprecio por el conocimiento que, como vimos, ahora va directo a destrozar, a descomponer al Centro de Investigaciones el CIDE. Sí. Económicas, el CIDE. A ver, esta es otra. Bueno, el presidente ya dijo que se había derechizado. Sí. Y entonces la doctora Álvarez Builla, pues mandó al doctor Romero TLH. ¿Lo designó? Doctora que hay que recordar, que ya alguna vez dijo que debiera terminarse con la ciencia neoliberal. Sí. Chíngate esa. No, ¿yo por qué? Pero es que es el tema ideológico. O querer ideologizar el conflicto. Pero ¿cómo no lo van a ideologizar si, como vimos el miércoles, el propio presidente dice que es una tontería que los gobiernos se pongan al centro del espectro político, que ni madres, que chinguen a su madre los conservadores y vivan los revolucionarios, supone él. A la izquierda. Que supone que es la izquierda. Bueno, de no ser una izquierda racional, no fundamentalista ni sectaria, como ocurre en los países donde gobierna la socialdemocracia, pues esta izquierda, dices, híjole, para empezar, se puede argumentar, lo hice con Fernández Noroña, diciéndole que no es de izquierda, que esas son pendejadas. Porque el pensamiento de izquierda está por el conocimiento, por la libertad, por la democracia. Ese es el verdadero pensamiento de izquierda, no por la imposición del pensamiento único. Y eso es lo que están haciendo o queriendo hacer en el CIDE. Bueno. El nuevo director dice que los muchachos son esponjas y que el CIDE, de nuevo, hablan de la corrupción y no hay responsables. Dicen que se corrompió el CIDE. Se corrompió que intelectualmente, pues es una especie de universidad. Tiene que debatirse lo que sea. Todo. Y del CIDE, en buena medida, debemos, lo que por cierto no ha puesto en práctica el gobierno, no tiene interés, el Sistema Nacional Anticorrupción. El CIDE fue una mina de donde surgió en buena medida el Sistema Nacional Anticorrupción, entre otras cosas. Sí, pero mira, es como el tema de la UNAM. La UNAM, ¿sí? Se hamburguesó, dijo. Se hamburguesó. Y fue cómplice con su silencio de la corrupción neoliberal. Se ha derechizado. Fíjate nada más, sobre una universidad. Bien, pero y sobre la UNAM. Sí. Digo, a lo que voy es que cuando el presidente... La más reconocida universidad del mundo iberoamericano. Sí. Además, que tiene a ver, no puedes entender este país sin la UNAM. Pero en fin, a lo que voy es que acusa a la Universidad Nacional Autónoma de México de haberse derechizado y de haber sido cómplice.
Ah, sí, porque a todo el mundo le atribuye esa cosa de que no Sí, hablaron, que callaron Bueno, sí. como momias cuando el país era como saqueado. cómplices, sí. Pues quizás, ya imagino, ¿quién habla por la universidad? De no ser en lo académico el rector, ¿quién chingados va a hablar por la universidad? ¿Tú crees que la universidad está para decir no sé qué cosas sobre lo que se le ocurra al presidente? Está cabrón. Su misión es la educación, la cultura, la preparación de los profesionales. Bueno, es que el caso del CIDE. Entonces, el tema es que CONACYT dijo, se aprobó por unanimidad. Qué mentira, ¿no? Y entrevisté a Edmundo Jacobo, que es el secretario general del Consejo General del INE. El INE forma parte del Consejo, el Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica, algunas secretarías como Hacienda, Creo que hasta el como Banco de Energía, México, el ¿no? Banco de México, sí. O sea, yo voté en contra. Entonces están mentirosos. La doctora esta sectaria. Sí. Ahora, ahí está ya el conflicto universitario, estudiantil, vamos a llamarlo así. Sí. Ahí está el paro y no se ha atrevido a llegar Álvarez Bulla, Romero Tellechea al CIDE. Nada más falta que se empiece a contagiar este conflicto estudiantil A otras instituciones de estudio. Porque ya van 3 veces que el presidente descalifica a la UNAM. ¿Y por qué el otro día dije, es que descalificó a la UNAM? Dijo, no la descalificó, la criticó, no la descalificó. Cuando dice que se ha derechizado. Y además, qué cosa de hablar. ¿Sabes qué se ha derechado desde que surgió? Digamos la iglesia. ¿Y por qué no madrea a la iglesia católica apostólica romana y a las demás iglesias que son intrínsecamente conservadoras, incluida la cristiana, de la que él es feligrés? ¿Por qué no se lanza contra el conservadurismo de las iglesias? Pues porque él en el fondo es un conservador. Bueno, En las ideas, sí, pero es en muy... temas fundamentales como el derecho a interrumpir la concepción hasta las 12 semanas, en el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo, en el tema del derecho de adoptar a los matrimonios del mismo sexo, en todos esos aspectos es profundamente conservador. Eso es lo que yo le decía en un alegato, que era casi, no a gritos, pero sí fue muy atropellado, a Gerardo Fernández Noroña, Sí, lo habías dicho. que tú sabes que quiso presidir la Cámara, Sí. y además dice que quiere ser presidente de México. No, se declaró presidente legítimo de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Oye, a propósito de legitimidad y con el juego del escudo juarista y la trompa, qué lío con la S. Ahora sí que, ¿quieres que te enseñe mi S? de la gobernadora de Guerrero. Sí, pero ya lo explicó, ella no, ¿sí? Su Que papá. ya lo explicó, y me parece de la patada que falla del responsable de ese cuartel militar, Sí. de haber recibido para inaugurar un mural donde está alterada, pues, donde está alterado el escudo nacional, que se supone que está prohibido hacerlo. Deja eso. Hay una ley Por sobre eso el digo. uso de la bandera, escudo y el himno. Entonces imagínate que en un cuartel, o que esos militares hayan permitido esta tontería. Esta interpretación libre de la bandera nacional. Donde enséñame tu S, y es una S, la pinche víbora. Salgado. S de Salgado, S de serpiente, S de suponte lo que quieras. De Sagrario. Y el águila de frente, así. Sí, juarista. No, ojalá fuera la guarita. No. Hablo la imagen, sí. Además, un mural muy feo. Muy feo. Sí. Y a mí me llama mucho la atención que se haya hecho en una instalación militar. Ahí yo creo que los oficiales a cargo debieran tener, pues cuando menos el ejército debiera ver qué hacer con estos que juran lealtad a la bandera, con una bandera con una S, que mañanas, ojalá fuera la de Superman, no esa pendejada. Sí, y todas las mañanas y todas las tardes le rinden honores a la bandera. Cuando se iza a las 6 de la mañana y cuando se arría a las 6 Pero de la bueno, tarde. esto queda para el anecdotario de esta cosa tan
tan borboteante de cosas que ha sido pues la cuarta transformación. No, y no hemos visto nada. No hemos visto nada, mi Carlos, porque... ¿Viene más animada el Sí, espectáculo? sí, yo estoy convencido que el presidente López Obrador, sobre todo después de escuchar la parte de su mensaje de ayer donde hablaba de que no al centro, sí a la izquierda, o sea que es un extremo, se va a radicalizar más. Pero ojo, Joaquín, hace 3 años, en la misma fecha, en el Zócalo, él habló del respeto a los demás, de la tolerancia. Haz de cuenta que ofreció pues un centro ideal. Una reconciliación nacional ofreció. La reconciliación nacional, y lo vemos todos los días atizando contra quien se le ocurra. Contra lo que se le ocurra, contra lo que se mueva. Sí, yo tenía un amigo que le decíamos el Miura, porque decíamos que embestía todo lo que se movía. ¿Sí? Aquí es a todo lo que no le guste. Aquí es una intolerancia total, ¿sí? A cualquier crítica. Ya deja la crítica, la diferencia de puntos de vista. Aquí sí que... Por eso prevalece la tolerancia cero. la tolerancia cero y la lealtad ciega. Y el que no están conmigo, están contra mí. Punto. Pues yo creo, Joaquín, que debemos dar por terminada esta Lo que tú me digas, Carlos, conversación. sabes que yo... Nada más quiero recordar que hay machuchones dentro del partido del presidente que asusan a la Comisión de Delitos, como el delegado de Morena en Veracruz, que ya lo vieron ustedes, pese a que el presidente no se cansa de repetir los 3 movimientos de FAB. No robar, no mentir, no traicionar. Ese cabrón llama al robo de las arcas públicas a los alcaldes. Aguas. Y, el enemigo lo tienen oye, en casa. Y muy interesante, ¿te acuerdas el número que armó la CNDH para rescatar a Mario Burto, el asesino de Colosio? ¿Qué te parece? Que ya tenía pruebas, ya tenía nuevas pruebas de su inocencia. ¿Cómo consiguió, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nuevas pruebas? Puede tener testimonios, ¿sí? Evidencias. ¿Cómo las consiguió? Bueno, pues tan chafa y tan falso y tan cuentista es esto, que el juez del que recurrieron Los mandó al carajo. desechó las pruebas. Mira, Joaquín. ¿Por qué no son pruebas? Joaquín, es tal el desastre en la CNDH con la señora Rosario Piedra, que yo no sé por qué está ahí. Porque quiso el presidente. Bueno. Pues, Pero ¿cómo, por qué? no tienen la menor idea de la institución que está haciendo pedazos, que ni siquiera debe estar enterada. Bastaría la entrevista que le da Mario Aburto a don Jesús Blancornelas, ¿te acuerdas? Sí, claro. En Almoloya, para decir, no nos hagamos pendejos, este cabrón lo mató. ¡Ay, muere! ¡Ya! No. Ahora, ¡ya chole! ¿Qué no hay, ¿Qué no hay? Violaciones a los derechos humanos en la actualidad. ¿Sí? Como para ir a desempolvar un caso que se resolvió con la sentencia hace más de 20 años. Es un caso cerrado. A Colosio lo asesinaron el miércoles 23 de marzo de 1994. Estamos en 2021. En marzo se cumplieron 25 años del asesinato. ¿Sabes qué? A mí no me sorprendería que de pronto esta señora y su gente saquen a la luz a ver qué chingados resucitan, por ejemplo, de un asesinato en el siglo XVIII o algo por el estilo. Sí. Pero permíteme, nada más por terminar. Peor, la CNDH se está dando un balazo en la sien. Está persiguiendo, violando los derechos humanos a gente que participó en la investigación durante la gestión de Luis Raúl González Pérez, del caso Iguala. 4 años de investigación, la investigación más exhaustiva que ha habido sobre la desaparición y asesinato de los 43 de Ayotzinapa. Pues ahora estos cabrones están persiguiendo a quienes investigaron y llegaron a esa recomendación, de la que este gobierno, Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, la CNDH, se han hecho criminalmente patos para siquiera atender una de las sugerencias que hizo esa Comisión Nacional de los Derechos Humanos: enviar 114 restos óseos
donde puede haber material genético. Lleva 3 años eso, quién sabe, a ver si no ya lo destruyeron. Son capaces, al laboratorio de Innsbruck, para ver si no son de los estudiantes, carajo, de algunas personas cuyos deudos andan buscando, deben ser. ¿Por qué le quitan esa oportunidad a quienes han visto desaparecidos a sus seres queridos? Bueno, y ya hablando de esos... ¿No es un acto criminal? Pues sin duda. Ahora, sigue la huelga de Notimex. ¿Por qué? Por la protección del presidente San Juana Martínez. ¿Cómo ves? ¿Sí? Y mira, qué bueno que sacas el caso de Notimex, porque pensando en el paro que por fortuna, por dignidad y por su propia carrera hicieron los estudiantes del CIDE, que son apoyados por la comunidad académica. No, y por los egresados. Sí, y por los egresados, me hace pensar en cómo este gobierno quizás deje que el CIDE Es lo que yo insisto, coincido contigo. siga cerrado, ¿sí? Y muera al paso de los años como ha muerto Notimex. Sí. Dejarlos morir por inanición. ¿Cómo ves? Oye, Pues sí. a propósito de inanición, que tiene que ver mucho con hambre, Sí. híjole, ¿Ya tienes hambre? sí. Ya me voy, Joaquín. Si tú te quedas, Sí. cántame la de si tú te vas. Ya me voy, ya vámonos, Joaquín. Ah, bueno, sí, porque ahora resulta, sí. Yo ya me voy. Dice Bueno, Marín. no, me quedo hasta la hora que quieras. Total, estoy en tus redes, estoy atrapado. Ahí sí tienes razón. Me Ya vas- tienes atrapado. Oye, ¿ya vas a abrir tu cuenta de Twitter? Abre la de Instagram entonces. No, ¿para la de qué Instagram es chingados? padre, ¿verdad? No, Sí. no. En el Marín, ciberespacio corre tanta sí, pero cosa. en Instagram es otro mundo, mi Carlos. Sí, pero oye, pasa como con la política, que el presidente dice que es muy noble carrera, invita a los jóvenes, como los que ya van a vacunar porque son los que van a votar En el 24. en el 24, los llama a los que se interesen por el noble ejercicio de la política. La política es, Joaquín, perdón, la política es una mierda. Oye, por cierto, no fue Monreal al Zócalo. Hizo bien, ¿para qué se ensucia? Imagínate arriesgarse a que lo chiflen. linchen. ¿Y qué tal el grito, los coros, no? Presidenta, presidenta. Ay, alguien. Presidenta. ¿Quién organizó el evento del Zócalo? Claudia Sheinbaum. Presidenta. Supongo, ¿eh? Presidenta del gobierno de la Ciudad de México. Y dice el presidente, Bueno, no. con el gobierno federal. Bueno, claro. Pero lo que te quiero decir, dice el presidente, no les voy a pedir que usen cubrebocas porque eso es autoritario. Y por la noche viene un comunicado del gobierno de la Ciudad de México pidiendo a los asistentes al evento que usen cubrebocas en todo momento. Pinches autoritarios. Joaquín Marín, Dedo, pingüe. qué gusto Al haber contrario, estado acá. ¿sabes? Me da Qué mucho gusto gusto verte, mi querido platicar Carlos. con- Gracias a ustedes por acompañarnos en este palco. ¿Sí? Aquí estamos como. Viendo que de todo, ¿no? Pues sí. Oye, está lleno el Zócalo, cabrón. Oye, así como estás reclinado, Sí. recuerdo una imagen, y además la mía, ahora que estoy alzando Sí. la mano, idéntica a los mopeds. Ah, pero ellos no son los mopeds, ¿Por qué? porque los mopeds no están en el palco. En el palco están esta pareja de juveniles. ¿Se ven más chavos? No seas cabrón. Sí, No, sí. no. Sí, Carlos. No, cuando menos yo zafo. No puedes zafarte. Oye, yo apenas me preguntaron el otro día si ya iba a ser mi primera comunión. Sí, que también hay tercera dosis. Joaquín, Marín. Dedo. Bueno, nos vemos. Gracias. El próximo viernes, como todos los viernes, a las 12 del día y a la hora que usted quiera, en cualquiera de mis redes. A la hora que usted quiera. Joaquín Marín de Dopingüe.